esperando a que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus casas, he querido preparar estos videos para que podamos complementar el trabajo que se está realizando vía Classroom y vía Zoom. Es por esto que voy a simular de que estamos en una sala de clases para poder explicarle algunos contenidos. Para comenzar, me gustaría que repasáramos un poco las características fundamentales del género narrativo, puesto que son clave para poder comprender los conceptos que nosotros vamos a trabajar durante la unidad. Para comenzar, ¿qué es el género narrativo? Es una expresión literaria escrita en prosa, la cual su objetivo fundamental habitualmente es el contar o relatar una historia. ¿Qué es la prosa? Es la forma más común de escribir. Habitualmente nosotros comenzamos a escribir de principio a fin sin preocuparnos de que si existen rimas o si no tampoco contamos las palabras, como se hace en la poesía. Es por esto que la prosa es la forma más común, de principio a fin, tal cual como nosotros hablamos. La estructura básica de un texto narrativo es inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Habitualmente en el inicio se presentan a los personajes y se presenta un conflicto, el cual a medida que va avanzando se desarrolla. De este modo llega un punto que es el fundamental de la historia, es el momento crítico, el momento de más expectación, el cual vendría siendo el clímax. Luego nosotros podemos comprender qué es lo que sucede con la historia y aquí ocurre el desenlace, es decir, aquí nosotros comprendemos qué es lo que sucede después del clímax del conflicto. Asimismo, para que el texto narrativo funcione, nosotros necesitamos alguien que nos relate la historia. ¿Quién es ese alguien? Es el narrador. El narrador es la voz, la cual nos cuenta, nos relata una historia. No tenemos que confundir. El narrador no es el autor. Es la voz, pero no el autor. De hecho, el autor crea a esta voz ficticia para que nos relate la historia. Y así, él no tiene que estar al medio de nosotros dos. Hay distintos tipos de narradores. Y depende del grado de conocimiento y de participación de los mismos en la historia para poder clasificarlos. En primer lugar, tenemos los narradores homodiegéticos, es decir, que están dentro de la historia. Nosotros podemos identificar dos tipos de narradores homodiegéticos: el protagonista y el testigo. Ustedes, yo creo que podrán comprender que el protagonista es el personaje principal, es decir, el narrador, además de contarnos la historia, es quien la está viviendo, es el personaje. Por lo mismo, el protagonista de la historia. Por lo tanto, él conoce todo lo que le sucede a él, que es la persona de la cual se basa la historia. No así un narrador testigo. Él también está dentro de la historia, pero él no sabe todo lo que sucede. Él solamente relata lo que ve. Él no es el protagonista de la historia. Él cuenta la historia del protagonista. Por otro lado, están los narradores fuera de la historia, es decir, heterodiegéticos, los cuales también podemos identificar dos. Están el narrador omnisciente y el de conocimiento relativo. El omnisciente es quien lo sabe todo. Tiene todos los detalles de la historia, no solamente de los personajes, sino que del lugar, de las situaciones, del tiempo. Él controla todo, lo que piensan. No así el de conocimiento relativo. El de conocimiento relativo es muy parecido al del testigo. Él relata lo que ve. Él no sabe todo lo de la historia, pero él no está dentro de la historia como es el testigo.